Buenas noches, señoras y señores. Gracias por estar ahí una vez más, haciendo posible este encuentro a través del canal local de televisión, que nos permite, pues, de cuando en cuando, acercarnos hasta sus hogares con la intención de informarles y entretenerles y pasar un rato agradable, ya en la noche, ya en la sobremesa, en aquel momento en el que decidan conectar con nosotros. Estamos en la semana en la que toda España celebra el Día del Libro. Es un día especial para los colegios, especial para los centros y también especial para muchas personas que se sienten muy animadas, ¿no?, y muy vinculadas con la edición de los libros. Hace un año aproximadamente teníamos a una invitada excepcional con nosotros y hoy vamos a repetir con ella precisamente en este contexto de la celebración del Día del Libro. Me refiero a Encarnación Rodríguez Requena. Buenas noches, Encarnación. Muchas gracias, buenas noches. Está aquí porque en aquella ocasión viniste a presentarnos 3 libros que diste a conocer en Caravaca, en el Aula de Cultura de Caja Murcia, 3 libros impresos, ilustrados, que estaban en inglés, porque hay que recordar que Encarnación es profesora maestra de infantil y primaria en la especialidad de inglés, que trabaja en el Colegio de la Santa Cruz, aquí en Caravaca, después de otros centros en los que ha también desarrollado su labor profesional. Y pues eso, el año pasado vino a presentarnos 3 libros y hoy nos va a presentar otros 9 libros. 9 libros que, a diferencia de los que vimos en la anterior ocasión, estos son libros digitales que se pueden consultar a través de una página web que Encarnación tiene a disposición de todos nosotros en Internet. Pero bueno, pues con ella vamos a hablar de estas cosas. Quizá primero, bienvenida, Encarnación, de nuevo. Muchísimas gracias. Y has decidido dar un paso y hacer libros digitales. Libros que nos comentabas antes de empezar la entrevista, que ya tenías algunos de ellos hechos antes de los impresos que vimos antes. Cuéntanos un poco la historia de estos libros, ¿no? Sí, bueno, buenas noches a todos. Y la historia de estos libros es muy sencilla. Estos libros se escribieron anteriores a los libros que publiqué en formato papel, únicamente que el azar de la vida me ha ido poniendo a las personas adecuadas en el momento adecuado para que cada uno saliera a la luz en cada momento particular. Los otros salieron porque tenían que nacer antes, a la luz antes, y estos por casualidad, la gente con la que me he ido encontrando posteriormente, que me han ido creando las portadas, aunque las tenía creadas pero me han gustado, el hecho de ir a exposiciones de pintura, he ido cambiando portadas, he ido cambiando cosas para que salieran pues lo más perfectos posible. Y han sido ahora en estos momentos cuando me he decidido a publicarlos en formato digital. Formato digital, ¿por qué? Dado a que al ser profesora, como muy bien has dicho, de inglés, no me puedo permitir el lujo de ir haciendo exposiciones o presentaciones por todos los rincones de este mundo. De esta manera lo suple el formato digital, que va a todos los rincones de este mundo, y al mismo tiempo los niños, y uno de los objetivos primordiales de la ley educativa es hacer que los niños se preparen cada día más en las nuevas tecnologías, y al mismo tiempo que aprenden inglés y asimilan y refuerzan los contenidos que aprenden en inglés, también aprenden a utilizar las nuevas tecnologías. Entonces es un arma de doble filo, pero en positivo. Doble finalidad, ¿no? Exactamente. Ahí decíamos que son 9, pero son 3 colecciones diferentes, ¿no? Exactamente, sí. 3 colecciones que la temática es también distinta. Vemos, por ejemplo, estamos viendo en este momento en los monitores una de las portadas. Esta está dedicada a Isaac Peral, ¿no? Muy bien. Este libro pertenece a una de las colecciones, de las 3 colecciones que presento esta noche. Esta colección se llama Wonderful Memories, que en español es Memorias Maravillosas. ¿Por qué Memorias Maravillosas? Porque hace referencia a 3 maestros que han dejado una semilla incomparable en nuestro pasado, y gracias a ellos hemos aprendido a ser muchísimo mejores y a evolucionar en la tecnología y en cada uno de los campos. El primero, este es My Metal Fish, está destinado a que los niños, una vez que aprenden en el colegio ciencias, pues se ubique como material complementario a la explicación del principio de Arquímedes, que ya en el primer tramo los niños se relacionan, están familiarizados con este tipo de tecnología y de ciencias. Entonces, al mismo tiempo que aprenden los animales marinos en lengua inglesa, todo el vocabulario relacionado
con la tecnología del submarino y el hecho del principio de Arquímedes, por qué los objetos se hunden y por qué los objetos flotan. Entonces, con este libro, pues los niños tienen muchos recursos para explotar sus conocimientos que están aprendiendo en el aula de ciencias naturales e incluso de inglés. Y luego Isaac Peral, que es un murciano. Exactamente, es un murciano que duda cabe, que eso también me inspiró a mí. Este libro me lo inspiraron los niños un día que estuve yo dando clase en segundo de primaria y estaba dando precisamente estaba en una mesa con un bol lleno de agua y haciéndole ver cómo los objetos flotaban y se hundían. Me vino a la cabeza Isaac Peral y su submarino. Y a raíz de ahí empezó la cabeza a dar vueltas hasta que salió el libro, efectivamente. Y luego tiene también sus actividades al final del libro y una canción que también le gusta, grabada por la señorita Miss Maloney, Anne Betty Maloney. Esta es otra de las portadas, estamos viendo en el monitor. Esta es Helen Keller, ¿no? Dedicado a... Cuéntanos un poco, esta tiene otra historia, otra ¿no? temática, efectivamente. Es también, por eso pertenece a la colección Wonderful Memories, porque es imborrable la huella que dejó Helen Keller en nuestra memoria. Está basada en la legendaria historia de Helen Keller, una niña que nació bien, pero a los 19 meses tuvo una enfermedad muy grave que le impidió de la audición. Se quedó ciega, sorda y muda. Le afectó al oído y al habla y a la vista. Y entonces, a la edad de 7 años, bueno, los padres estaban desesperados. A la edad de 7 años le mandaron del Instituto Perkin americano a sus padres una persona que fue crucial en la educación de Helen Keller, que fue Anna Sullivan, que fue su maestra, la que le sacó de ese hueco tan oscuro que tenía la niña, porque verdaderamente era como una niña muy asalvajada, no era como un animal, pero ella le hizo ver que las cosas tenían, los objetos tenían una forma, una textura y un sentimiento. Y de hecho, entonces un día la llevó a palpar el agua, a sentir el agua, hasta que la niña tocaba el agua y hacía como que era agua. O sea, le hizo ver que cada objeto, le hizo entrar en contacto con el lenguaje, que cada objeto tenía un significado. En este caso, la portada... Nos comentabas que la portada, el agua... Exactamente. La portada es de un cuadro, pertenece a uno de los cuadros de nuestra caravaqueña Raquel Rosique, sí, una gran pintora. Me gustó mucho en una de las últimas exposiciones que hizo en la Casa de la Cultura y entonces le compré el cuadro. Y me dijo eso, que eran las fuentes del Marqués de Caravaca. Digo, pues nada mejor para Helen Keller, se lo merece, la verdad es que se lo merece Helen. Muy bien. Formando parte de esta colección también está este otro que está dedicado a Juan de la Cierva y al autogiro, ¿no? Exactamente. Este es precisamente el libro que he elegido para leer en el colegio donde estoy trabajando para el Día del Libro. Es My Wooden Bird, Mi pájaro de madera, en el cual se hace referencia a uno de los 3 padres de la aviación española, que es Juan de la Cierva Codorniu. Otros 2 padres de la aviación son el comandante Emilio Herrera Linares, que dejó gran huella en España. Juan de la Cierva. Juan de la Cierva es padre de la aviación española, sobre todo por sus méritos en capacidades aeronáuticas, no por su edad. Llegó a ser padre, es considerado padre de la aviación española, sobre todo por los méritos relacionados con la aviación española. En este libro lo que se trata es de que los niños tengan conciencia de lo que es la tecnología aeronáutica desde la perspectiva de la mente de un niño, como desde la ficción, como pasamos de la ficción como desde niño. El niño Juan de la Cierva veía los árboles, cómo caían los sicomoros, la semilla de sicomoro caía, e incluso cómo veía en el cielo los pájaros volar. Y decía, si yo pudiera volar como un pájaro y si yo pudiera caer como la semilla de un sicomoro,
pues sería feliz, porque tienen otra perspectiva de la realidad diferente a la que tengo yo, decía Juan de la Cierva. Y desde pequeño se juntaba con su pandilla, Pepe Barcala y Pablo Díaz, entre otros amigos, formaron un equipo que era el equipo volador. Se iban al taller de Florencio, el padre de uno de ellos, y desmontaban, que tenía un taller de madera y de hacer hélices y demás, y desmontaban todos los motores que encontraban en motocicletas, se ponían debajo de los coches, desmontaban los motores de coches y demás. Desde luego para el barrio era la ruina, pero, pero aprendieron pero ellos mucho, aprendieron mucho, y hasta que llegaron a hacer, a fuerza de mucha estrategia y de muchísimo estudio. Su padre su padre era gobernador, quería que fuesen unos niños, tanto él como su hermano, bastante educados, que estudiasen. Entonces le inculcó mucho el gusto por las matemáticas y por las ciencias, sobre todo. Le inculcó por todas las áreas, pero sobre todo por esas áreas. Y entonces, aprovechando que él tenía ya esa inquietud, pues lo que hizo Juan de la Cierva es llegar a estudiar ingeniería aeronáutica, pero antes de eso él inventó el CRAB, o sea, mezclando su afición y todos los artilugios y la experiencia que iba teniendo una vez que iba inventando aparatos voladores como gladiadores y demás. Pues hizo el primero, que se llamaba crab, cangrejo, que era rojo. Pero a él no le gustaba tanto como el último, que ya verdaderamente sale en el libro, que hizo, y es el que hace referencia a uno de los momentos claves de la vida de Juan de la Cierva, porque el primer autogiro de Juan de la Cierva voló en España en 1923, en Getafe, en Madrid, y entonces el libro hace pues un recorrido por todas las peripecias desde niño hasta llegar a convertirse en uno de los padres de la aviación española. No me salía antes el nombre y era el general Vives. El comandante Emilio Herrera y el general Vives. A veces te bloqueas cuando quieres decir tanta cosa en poco tiempo. Esta es una de las colecciones, tres ejemplares, 3 libros diferentes, pero son 3 colecciones, o sea que podemos quizás seguir comentando algunas de las del resto. Tenemos, por ejemplo, esta otra. Bueno, anteriormente decir que todas las colecciones tienen una canción, aparte del texto del cuento, tiene una canción, y que la edad con la que se pueden empezar a leer, pues es a partir de depende, los cuentos, yo soy partidaria, se pueden leer desde 3 años hasta 100 años, depende de la manera como contemos el cuento, más los docentes, o sea, pueden ser adaptables perfectamente a cualquier edad, pero sí es cierto que a partir ya de los 7 años se le puede leer a los niños sin ningún problema. Y bueno, esta que tenemos en la pantalla es Winds Beneath Beethoven's Wings, que es viento más allá de las alas de Beethoven, que es una frase. Esto está sacado, el título me lo inspiró, sé que lo que es la tarea de escribir, estaba en la cocina un día en Murcia y estaba escuchando a Richard Vaughan, el profesor de inglés, que está arrasando, porque pretendía que aprendiésemos todo inglés y lo está consiguiendo. Y en una de las frases que él estaba diciendo, decía el hecho de ser el soporte de alguien. En inglés es una frase que es wind beneath alguien, wings, ser las alas en las que algo funciona, en las que algo se apoya. Y digo, pues alas y viento, el viento, la naturaleza, y alas en las que Beethoven, que era uno de los este era el libro que estaba escribiendo por entonces, o sea, justo en el momento en el que yo estaba escuchando este programa, ¿no? Exactamente, este programa. Total, que fue el título, en un momento fue puesto este libro de esta manera. En el libro se hace referencia, este libro trata de enseñar lo que son el vocabulario y lo que es la sexta sinfonía de Beethoven, toda la naturaleza, enseñar la naturaleza a través de la sexta sinfonía de Beethoven.
todos los movimientos de la naturaleza, todos los sonidos de la naturaleza, todo lo que está relacionado con esa sinfonía a través de la lengua inglesa. Pero previamente hasta llegar a la sexta sinfonía hacemos un recorrido también con la vida de Beethoven. ¿Qué le lleva a Beethoven a escribir la sexta sinfonía? ¿Qué soporte espiritual? Que intenta transmitir, ¿no? Que intenta transmitir exactamente, y qué le motivó a escribir esa sinfonía. Y de hecho una de las canciones, la canción que tiene al final, pues hace referencia a los animales que se escuchan, animales, los sonidos de cada uno de los animales, el viento, cómo suena, o sea, este es muy bonito. Y de hecho a los niños aprenden también los instrumentos musicales. Con es musical, que le guste la música puede desde luego disfrutar con este libro. Recuerdo que cuando enseñabas los 3 libros anteriores, hablábamos de por qué en inglés y qué sentido tenía. Evidentemente son muchas las familias que ya saben que la educación es bilingüe ya en prácticamente todos los centros de primaria de la localidad, del municipio, y por tanto este tipo de material es un material complementario muy interesante para no solo para el trabajo en el aula, sino también para después lo que los niños pueden hacer en casa, ¿no? Exactamente. Esto yo lo estoy utilizando desde luego en mi curso donde yo estoy, pues lo he recomendado. En vez de mandar deberes durante las vacaciones, pues material no lo he obligado, pero aquel niño que quiera ampliar sus conocimientos y reforzar los conocimientos que se han ido impartiendo en el aula, pues son libres de comprarlo. Yo le doy la posibilidad y le damos la posibilidad. El que quiera lo compra y el que no, no lo compra. Allí no se esfuerza a nadie, pero verdaderamente pues aquel que lo adquiera va a tener muchísimos recursos y muchos puntos de referencia, porque qué duda cabe que para un joven el hecho de tener un ídolo es fundamental, y un ídolo de categoría, como puede ser Juan de la Cierva, Isaac Peral o Helen Keller. O sea, esa es la base, darle buenos ídolos a los niños para que ellos puedan luego volar por sí mismos. Aunque luego sigamos hablando de los libros, ¿cómo se pueden adquirir? Porque hemos dicho, están en tu página web, que es www.encarnacionrodriguez.com, ahí se pueden ver, pero ¿cómo se adquieren los libros? ¿Cómo se pueden comprar? ¿Cómo se pueden comprar? Bueno, pues como al ser libros digitales, he creado mi propia página web, que es www.encarnacionrodriguez.com, todo en minúscula y sin acento, sin tilde, y desde ahí pues pueden acceder, cuando en el epígrafe donde pone libros, pueden acceder directamente al enlace que les lleva a Kindle Amazon, porque los libros los vende Kindle Amazon, están colgados en Amazon. Entonces, directamente desde mi página web pueden acceder a Kindle Amazon cliqueando en cada uno de los libros que presento en la página, en la propia página. De hecho, en cada uno de mis libros tienen los comentarios determinados que explican todos los detalles de cada uno de ellos. O bien directamente meterse a Google, cliquear Kindle Amazon, poner mi nombre, Encarnación Rodríguez Requena, y ahí salen los libros, efectivamente. Continuemos, porque hemos cogido ya una colección nueva, la primera Beethoven, hay dos más, ¿no? Hay dos más. Tenemos en pantalla An Afterland Earthquake. Este libro es, me lo inspiró el terremoto de Lorca. ¿Por qué? Porque es un libro en el cual se puede enseñar a los niños cómo reconstruir una ciudad a través de las ruinas. ¿Qué se trata de transmitir y de enseñar? Las profesiones, lo que necesitamos para quien es el albañil, para levantar una casa, enseñamos lo que es un terremoto, cómo se produce a través de unos personajes, y luego qué necesitamos para que esa ciudad vuelva a ser la misma ciudad, y la importancia de la ciudad y de las personas que habitan en esa ciudad. O sea, es un libro muy instructivo. Y he utilizado la de Caravaca, también uno de los cuadros de Raquel Rosique, que también lo adquirí en su exposición, y el templete, el paseo de Caravaca en la portada. También está ilustrado por Betty Ann Mújica Maloney, como los anteriores, y leído también por ella, grabado. Todos los libros están grabados por angloparlantes.
que eso es fundamental también para que los niños adquieran pues la entonación y el vocabulario, la pronunciación adecuada. El tercero de esta colección es otro, ¿no? Sí, que esta colección, ahí. Exactamente, estos tres, tanto el de Beethoven, Winds Beneath Beethoven's Wings, and After Lunch Earthquake, y What a Nightmare, pertenecen a la colección Storming Symphony. Es una sinfonía de tormenta. ¿Por qué? Porque todo está relacionado, tanto Beethoven con el ruido de la naturaleza, el terremoto también, el ruido, y luego What a Nightmare, que también es algo What a Nightmare, que significa pesadilla, qué pesadilla. Entonces también crea un poco de ruido en el subconsciente de la... También la portada es de Raquel Rosique, y yo le he introducido la figura del niño, del personaje de la historia. Es un niño pues que hace muchas travesuras en el colegio, no se quiere atener a los estándares establecidos, reta a la profesora, reta a los niños y tiene una pesadilla. O sea, luego viene a darse cuenta de lo que es las normas de la clase, las normas de conducta, la importancia que tiene para sí mismo, no para, aparte de para los demás, para sí mismo. Esta es más bien moral. También está muy bien porque los niños aprenden, se divierten porque son travesuras, despierta la carcajada en los más jóvenes, pero al mismo tiempo aprenden lo que son las consecuencias de un buen comportamiento y de un mal comportamiento. Tenemos ya dos colecciones, esta de los sonidos, los ruidos, la primera personajes, y ahora la tercera, ¿no? La tercera colección, sí. Tenemos a Acrobats Everywhere en la pantalla. Esta colección, este libro, Acrobats Everywhere, pertenece a la colección Are You on the Ball?, que significa, ¿estás tú en la pomada?, como diríamos ahora. ¿Estás de moda? ¿Estás en el sitio? Estás en el sitio, exactamente. ¿Estás informado? Entonces, este Acrobats Everywhere está inspirado en los cuentos del Dr. Seuss, que también me gustan mucho porque hacen a los niños pensar con su doble sentido, inteligencia de doble sentido, o sea, el sentido del humor fino, hacen a los niños pensar. Entonces, me gusta mucho esa temática, sobre todo para los niños más jóvenes, para los más pequeños. Y están basados en ese tipo de literatura, el Dr. Seuss. Aquí el objetivo es enseñar las nacionalidades, la gastronomía dependiendo de las nacionalidades, las banderas y todas las costumbres de cada una de las nacionalidades, costumbres, lenguaje, todo lo relacionado con cada una de las nacionalidades. El niño pequeño, ya a partir de los 6 años, ya se va a ir familiarizando con Italia, los espaguetis, la pasta, Francia, el queso, España, la paella, el arroz, o sea, y luego las banderas. Entonces, las típicas preguntas, where are you from, ¿de dónde eres? Tiene 2 canciones muy bonitas que los niños pueden cantar y practicar. O sea, este libro todos se pueden leer, ya he dicho anteriormente, desde los 3 hasta los 100 años, pero quizá esté más encasillado en la primera infancia, en primaria, los primeros cursos. Primero, segundo. Primero, segundo, efectivamente, cuando empiezan a leer en inglés. ¿Tenemos otro ahí? Tenemos que también pertenece a la colección Are You on the Ball?, que es Day and Night School Time. Trata de un profesor que se queda encerrado en la escuela por la noche porque le gusta mucho trabajar, quedarse a pasar notas, quedarse a corregir exámenes, y cuando se viene a dar cuenta, las limpiadoras del colegio se han marchado, han cerrado, a él no tiene llave y se queda solo en el colegio, y entonces cuenta las peripecias que ve en el colegio, fruto de su imaginación. Ya empieza a ponerse nervioso, está lloviendo y empieza a ponerse nervioso, abre la puerta del gimnasio y ve a 2 gorilas, abre la puerta de un aula, del despacho, y ve a otro animal. Con esto trato de enseñar a los niños las partes del colegio, el hábitat donde ellos están diariamente, y los animales diurnos y nocturnos. O sea, también despierta la carcajada. Estos son también más
destinado al primer tramo de educación primaria, tramo. Cuando los niños ya empiezan a leer en inglés, empiezan a leer en inglés. Me recuerda lo de Una noche en el museo, la película, ¿no? Que la actividad, no tiene nada que ver, ¿no? Sí. Pero digo por la actividad que se desarrolla por la noche, cuando habitualmente en el museo de noche no hay ninguna actividad. Exactamente, pero él está... Aquí en el colegio, ¿no? Esto le pasó a una persona y yo me inspiraba en esa... algo parecido. Siempre hay algo, me lo contaron, me llamó la atención y yo ya lo adapté. Es un hecho, basado en un hecho real. ¿Y el luego, tercero? El tercero, que también pertenece a Are You on the Ball, se llama Is Raining Reindeers and Polar Bears, que es Está lloviendo renos y osos polares. Pues con esto hago un tributo al hecho del reciclaje, cómo somos nosotros propiamente víctimas de nuestro propio consumismo. Entonces, pues como la naturaleza responde con disparates, como que llueva renos y osos polares. Hago pues referencia a cómo se recicla, cómo podemos reciclar, a través de una serie de personajes, pues a través de la imaginación de un personaje, pues ver un niño como al salir de su casa ve en el suelo osos polares y renos. Y entonces eso no puede ser. Y es una historia fantástica, pero casi real, como esto sigue así. Sí, porque ahí tendríamos los 9 libros. Antes decía que ¿dónde se podían adquirir? Has dicho en tu página. ¿Cuál es el precio? No lo hemos comentado. El precio, pues depende. Algunos son de 4 euros. No me gusta, al ser digitales, son libros caros porque todos están ilustrados y pesan mucho. Entonces, el peso, eso vale en internet. Son libros que pesan mucho por tanta ilustración como llevan. Todo está ilustrado, no hay páginas prácticamente sin ilustrar. Pero, pues, trato de hacerlos lo más económicos posible. No me gusta ponerlos pues de 4,90 euros, 4,50 euros, 3 euros, 4 o 5. Depende. Colo, comentabas que también cada uno de ellos tiene un audio. Exactamente. Y el audio no está directamente en Amazon, sino que hay que... cuéntanos un poco está enlazado, cómo hacer, ¿no? Efectivamente. El audio no lo dejaban en Amazon colgar, no dejan solamente el texto, pero no audios propiamente, audiolibros de esta manera. Entonces yo me la ingenié, y puesto que está permitido, enlazarlos, aquellos que lo adquieran en Amazon, en Kindle Amazon, tienen el enlace directo con mi página web, de tal manera que cliquean y tienen el audio directamente. Para poder descargárselo también, ¿no? Se lo descargan automáticamente y lo van leyendo a la misma vez que lo van leyendo. Lo van escuchando, perdón, a la misma vez que lo van leyendo. ¿Cuáles serían los objetivos, ¿no? Algo has comentado anteriormente, sí, ¿no? Que se pretenden que pretendes tú a la hora de editar estos libros, ¿no? Sí, pues son varios, pero los principales son introducir al niño en el mundo científico y tecnológico, con el de Juan de la Cierva, el de Isaac Peral, sobre todo incluso el del terremoto, lo que es la madre y la naturaleza, cómo responde. Uno es el aspecto científico-tecnológico, otro es fomentar la creatividad a través de los personajes que van apareciendo en las historias. Otro, enseñar a los niños a aprender, o sea, aprender la lengua inglesa, pero a través de una serie de historias, de forma sencilla. Y sobre todo a elaborar ellos, a estar en contacto directo con la parte auditiva, porque tiene muchísima importancia el hecho de escuchar inglés a la misma vez que lo leen. Muchas veces se compran libros, al no estar los libros leídos y en cintas o grabados, se ponen a leer y no saben lo que están leyendo, porque el inglés no se pronuncia como se escribe. Y entonces el mero hecho de tener la posibilidad de escucharlos, eso es uno de los objetivos fundamentales, escuchar a la misma vez que leen, eso es fundamental. Y luego también, estimular la asimilación de la lengua inglesa, como he dicho propiamente. Sí. Decía, son como configuración, digamos, pueden parecer distintos, el formato de 6 de ellos es prácticamente el mismo, el otro es un poco más reducido, sí, por lo menos la portada. ¿La metodología es igual en todos los casos? ¿Varía? Sí. Pues la metodología es la misma, me he basado principalmente en la metodología CLIOL, aprendizaje
por medio de contenidos y de lengua. A la misma vez que aprenden la lengua inglesa, aprenden contenidos, en la metodología CLIOL, que es la que estamos llevando a cabo en colegios bilingües. Por otro lado, también hago siempre uso de la metodología de aprendizaje significativo de Vygotsky, teniendo en cuenta los conocimientos que la maestra de ciencias le está enseñando a los niños y lo que ellos saben cuando salen con sus padres al entorno, lo que ellos saben, los conocimientos previos. Yo pretendo con estos libros añadirle más conocimientos para que vayan encajando a los conocimientos previos nuevos conocimientos. Y de esta manera el aprendizaje sea más significativo. De hecho, toda la temática trato de que sea atractiva para el niño, para que se cumpla el aprendizaje significativo. Y por otro lado, la teoría, hago referencia también y hago uso y utilizo y practico la teoría de Howard Gardner, que es la teoría de las inteligencias múltiples. Hay niños que les gusta escribir, a otros les gusta más cantar, a otros les gusta dibujar. Cada uno de ellos pues tiene diferentes actividades que pueden suplir a cada una de las diferentes inteligencias. Por ejemplo, el de Beethoven, pues al niño cuya inteligencia destaca por ser musical. Al de Juan de la Cierva, al niño que le gusta la tecnología, desmontar, montar los coches, las baterías. O sea, que a la de Helen Keller, la que le gusta el lenguaje, el por qué habla, por qué. Cada uno tiene su propia, también el del lenguaje, el entorno, la bandera, o sea, todos tienen esos tres principios metodológicos. Decía en la presentación que esta semana celebramos el Día del Libro. Y con ese motivo comentabas antes que vas a hacer alguna actividad en concreto en el colegio, ¿no? Sí, sí. Comentabas, me parece, el libro sobre Juan de la Cierva, que sería la lectura. ¿Qué has pensado para ese día, ¿no? Para este día, pues se me vino a la cabeza llevar la figura de Juan de la Cierva, que fue murciano del siglo pasado, y tiene muchísimos más reconocimientos luego fuera de nuestras fronteras que dentro de nuestras fronteras, y que los niños de estas generaciones no conocen, porque un niño de primero, segundo, tercero, le hablas de Juan de la Cierva y sé quién es, tu primo, tu abuelo, quién es, no sabe quién es. Efectivamente, entonces tenemos que ser nosotros los que le ayudemos a descubrir esas personalidades. Pues se me ocurrió, y como de hecho son mi tabla de aprendizaje, mi tabla de pruebas, son mis alumnos directos los que tengo en mi tutoría, pues un día se lo puse, le encantó, le gustó mucho. Anda, ¿y ese quién es? ¿Y ese avión? ¿Y ese el helicóptero? ¿Y eso cómo se hace así? Y tal. Y le gustó mucho, y al final decidí que sería ese el que trabajaríamos, aunque los otros también, todos, pero en principio fue ese porque se me ocurrió el ámbito tecnológico, lo que estábamos estudiando en ese momento, y para ese día pues destacar la figura de Juan de la Cierva, puesto que es murciano, y qué duda cabe que para los niños es fundamental tener un referente de esa talla. Comentábamos antes que es la Semana del Libro, y también con ese motivo hay una promoción, digamos, ¿no? Se pueden aprovechar aquellas personas, aquellas familias que quieran, van a poder aprovechar estos días para una promoción que vas a hacer a través de tu página, ¿no? Efectivamente, con motivo del Día del Libro, he pensado ponerlos todos a 3 euros, solamente para cubrir, pues ya he dicho anteriormente que son muy caros las descargas porque pesan mucho, tienen mucho peso. Pero bueno, para cubrir gastos y demás, pues los pondré todos a 3 euros para que aquellos que quieran leerlo y quieran acceder a ello, a su aprendizaje, pues lo tengan fácil. O sea, que cualquiera que quiera, por 3 euros lo puede conseguir. Nos decías antes que además cada uno de los libros ahí lleva su comentario, lleva sugerencias para poder trabajar. Sí. Es decir, que no solo es un material complementario, no solo es el cuento, sino que además tiene también otros apartados, ¿no? Efectivamente, no solamente es el cuento, sino también explotar el cuento, cómo explotarlo por medio de actividades de diferente índole, ya le digo, la canción, actividades escritas, son varias. Me he pasado poniendo actividades porque a los niños tampoco les gusta trabajar demasiado en ese aspecto, les gusta aprender pero fácilmente, y poniéndoselo divertido y fácil. Entonces, pues tiene sus propias actividades, pero de forma sencilla y amena, que sean atractivas para los niños, no actividades que estén acostumbrados a hacer en el cole,
sino pues actividades que la hagan sobre la propia marcha. Que puedan ser diferentes, que puedan ser distintas. Exactamente, atractivas. Luego, puede ser también un atractivo además el hecho de poder libros digitales que tienen que ver en un ordenador, en una tablet, ¿no? Lo cual también es un agente, digamos, de motivación diferente, ¿no? Añadido, ¿no? Efectivamente. Eso, precisamente por eso también me he volcado para hacerlo de esta manera, porque estamos acostumbrados a, dentro de unos años igual, ya el papel, los niños con lápiz, ya desaparecerán los lápices, los bolis, igual tenemos tablets y demás en el aula. Pero hasta ahora pues están acostumbrados a que todos le digamos las actividades de esta manera, de esta hoja, de este libro, y de esta manera pues ya pueden acceder e investigar en porque uno puede ver Helen Keller, vamos a leer este cuento, voy a leer el cuento y voy a cantar la canción, pero luego puede indagar, una vez que está en el ordenador puede buscar información sobre Helen Keller. Entonces, dentro de la misma, el ordenador le está dando muchísimas posibilidades. Está leyendo un cuento, está cultivándose a nivel lingüístico, sociológico y a varios niveles, pero al mismo tiempo, cuando termine de leerlo, puede en el mismo sitio, sin moverse, pulsar, cliquear Helen Keller en Google, por ejemplo, y ahí le sale su historia, si quiere profundizar en el conocimiento de esta persona, esta personalidad. O sea, tiene el hecho de ser digitales, enriquecen mucho también, le facilitan a los niños mucho el aprendizaje, o digo como puedo decir otro. Nos comentabas antes de empezar a hablar delante de las cámaras que si alguna institución, si algún centro, si algún colegio quisiera tener estos libros impresos, también se podría, lo único que hay una serie de condicionantes, ¿no? Claro. Por encargo, a partir de 50 ejemplares se podría hacer formato papel, o sea, por encargo se pueden hacer perfectamente. El problema no lo haces directamente porque es carísimo, en España en formato papel es carísimo, habría que irse a China, hacer 2000 copias, de hecho las grandes firmas, todo está impreso en China, allí es muchísimo más económico imprimir, pero en España es carísimo. Nosotros mismos nos ponemos donde estamos porque no nos damos la posibilidad, es muy caro hacer formato papel, y entonces, pero bueno, a partir de 50 ejemplares pues podría darse la posibilidad de aquellos que estén interesados, colegios, otras instituciones, una vez que lo encarguen, yo se lo paso a Compovel, la editorial que me lo hizo anteriormente, y sin ningún problema se va, como también es distribuidora a la vez que lo edita, editora y lo puede distribuidora, imprimir y además lo puede... Exactamente, editora y distribuidora, pues él lo puede imprimir y enviar al lugar adecuado donde lo demanda. Donde se pide, ¿no? Intuyo que Encarnación ya estará trabajando en alguna otra colección o en completar estas colecciones, sí, ¿no? Ahora mismo estoy llevando a cabo, tengo otros 10 más, que estoy ahora, mañana precisamente, uno de los ilustradores, porque parece que no, pero aunque lo que he dicho anteriormente, parece que la vida me va poniendo a la persona adecuada en el momento justo, en el momento adecuado. Pues ahora he conocido a otro ilustrador buenísimo, que es diseñador industrial, ilustrador de profesión, y me está ilustrando otros que tengo, pues 5, y otra ilustradora también de Cejín que también me está ilustrando otros. O sea, estoy ahí... Pues, ¿continuando estas colecciones o otras colecciones diferentes? Sí, otras colecciones diferentes, sí. Y también muy bonita y muy para niños y para gente joven, sí. Como maestra, ya te pregunto, supongo que cada vez se notará más que los cursos van pasando y que cada vez son más las generaciones, las promociones de alumnos que que llevan, digamos, el bilingüe, digamos, como característica de su formación, ¿no? Con lo cual el nivel de lenguaje en inglés será mucho mayor que hace unos años, ¿no? Efectivamente, el nivel es, el otro día lo comentábamos en el colegio, con las profesoras que vienen a hacer prácticas, se echan las manos a la cabeza cuando en infantil ven que los niños se saben los números así como y saben todos los contenidos que saben,
con tanta facilidad y sin ninguna sin tener ningún tipo de vergüenza, todo como antiguamente que teníamos todos cuando hablaban en inglés, uy, que está hablando en inglés, se sonrojaba, y ahora pues los niños hablan con esa naturalidad y con esa frescura que verdaderamente da gusto, da gusto. Habrá que empezar a pensar en las familias de esos niños que no les podrán, llegado a un momento determinado, ya no podrán ayudarle a hacer los deberes, claro, entre comillas, como antes, ¿no? Eso me dicen algunas madres que están apuntándose a la Escuela Oficial de Idiomas porque no hay manera de seguir la marcha que llevamos en el colegio. Y algunos padres, la verdad es que dicen que enhorabuena por lo que estamos consiguiendo con esta metodología. Se nota. Día a día es un proceso, no de un día para otro, sino un proceso largo. No se puede decir que de hoy a mañana el niño va a ser bilingüe, pero llevando un buen ritmo de trabajo, siendo constante, qué duda cabe que los que estamos diariamente con ellos lo estamos notando, pero ya desde los 5 años, cuando en 3 años, incluso el primer trimestre, que es el periodo de adaptación, pero ya después notas en los niños una predisposición y una soltura en todos los aspectos. ¿Y cómo se dice esto? ¿Y cómo se dice? Que dice, antes los de 3 años no éramos así, estábamos en la cuna durmiendo todo el día. O sea que sí que se nota. Y luego está comprobadísimo a niveles neurológicos. El otro día en LinkedIn, estoy metida en LinkedIn, me mandaban recibía algunos correos de cómo detectar enfermedades a través de la lectura de Alicia y el País de las Maravillas, a nivel enfermedades neurológicas, con la literatura infantil, cómo se puede detectar enfermedades tanto del autor como del que se decanta por ese tipo de lectura, por medio de los personajes, cada uno de los personajes, cómo reaccionan. O sea que es muy interesante. Nos creemos que no, pero la literatura es importantísimo porque es filosofía pura. La literatura es filosofía pura, cómo los personajes reaccionan al medio y por qué reaccionan así. Y qué es la base, como por ejemplo en estos que he dicho de Isaac Peral, qué es la base de Juan de la Cierva o de Helen Keller, qué es la base que tiene para que ellos hayan sido lo que han llegado a ser. O sea, que cualquiera, yo pienso que cualquiera puede estar donde quiere estar, todo depende de nosotros y de nuestro entorno, y de nuestro entorno que es fundamental, de nuestros padres, de nuestros amigos, de todas aquellas personas que nos acompañan. Son fundamentales, tienen mucha importancia. Y aquellas otras que, como decía antes, en Encarnación, nos vamos encontrando en momentos clave de la vida. Yo soy muy creyente y lo tengo clarísimo, que la vida me ha dotado de personas grandiosas que hacen que esto vea la luz. Entre ellos, pues, el que me hizo el cartel ayer para que hoy saliera, Abel Morte, que es una gran persona y un gran creativo, su padre, que también es Primitivo Pérez, que también ya le viene lo que decimos de la semilla. Una vez que plantan la semilla, eso es intachable, es imborrable. Pues José Antonio Postigo, que también es un fanático de Juan de la Cierva, también me ha dado muchos guiones escritos por Primitivo Pérez. Todo esto me ha hecho que esta trayectoria mía salga a la luz y se deposite en mí. Y luego también pues las personas que día a día me voy encontrando, como los ilustradores, a través de otras personas. Pues yo conozco a esta persona que igual sabe ilustrar de esta manera y de la otra, el hecho de haber asistido a una exposición de pintura como la de Raquel Rosique, la gran pintora carabaqueña, pues y ver los dibujos y trasladarme o ver a mis personajes en esas pinturas. Entonces parece como que hay algo que te va guiando. Uno le llaman Dios, otro le llaman la fuente, otro le llaman la vida. Yo le llamo Dios, pero vamos, que en definitiva nos va guiando y todos tenemos que cumplir una función aquí, y yo creo que estoy en la línea, en la función justa que tengo que estar. Y de eso pues estoy muy orgullosa, la verdad es que sí. Nosotros teníamos una función también hoy, que era de alguna manera sumarnos a esas celebraciones del Día del Libro, aprovechando el trabajo de Encarnación Rodríguez Requena con estos 9 libros digitales que están a su disposición. Nos ha dicho ella en la página web www.encarnacionrodriguez.com. Ahí se puede ver pues más cosas sobre la biografía de Encarnación, los libros
y bueno, muchas cosas interesantes, enlazar para poder adquirir los libros y un universo que podemos encontrar a través de la página. Muchas gracias. Pues gracias, Encarnación, por permitirnos conocer el material, aunque para conocerlo mejor, lo mejor es entrar en la página e ir contemplándolo. No sé si tenemos que añadir alguna cosa más. Pues únicamente agradecer a Yolanda Nogueras Robles, de la empresa Ideo y Creo, que fue la persona que me maquetó los libros My Buddha-Bed, My Metal Fish and Helen Three Senses. Estaban hechos, estaban todos ilustrados, pero ella pues fue la que le dio la última pincelada, fue la que los maquetó. Así que también se lo agradezco. Me gusta ser agradecida con todos los que me han ayudado. Muy bien, pues nosotros agradecemos también a Encarnación que haya estado aquí con nosotros esta noche, y a todos ustedes que hacen posible que nos podamos encontrar a través del canal local de televisión. Nos despedimos hasta una próxima ocasión. Ya saben que tenemos por delante, tanto ustedes como nosotros, unas fechas muy, muy importantes. Llegan las fiestas esperadas de año en año, pues nosotros saben que desde Caravaca habrá, como siempre, un despliegue tremendo de medios técnicos y humanos para que puedan llegar hasta sus hogares todo lo que ocurra en nuestra ciudad durante estos días, y nosotros regresaremos tras este paréntesis festivo a estar con todos ustedes. Hasta entonces, no se olviden, como siempre decimos, de ser felices.